Hay un pensamiento, queridos hermanos, en la palabra de Dios, en el capítulo número 15 del libro de San Juan. Capítulo número 15 del libro de San Juan y el versículo número 26. Y dice la palabra del Señor: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Los invito a que se pongan en pie para elevar palabra de oración. Querido Dios y omnipotente Padre Celestial, alabamos y bendecimos su nombre porque usted es majestuoso y todopoderoso. En esta hora, Señor, le agradecemos en gran manera, oh Dios, con todo nuestro corazón, por la bendición tan grande que nos permite de abrir su palabra nuevamente. Bendiga a todos los corazones, Señor, que están acá presentes. Todos aquellos, Señor, que también se encuentran congregados, Señor, quizás en algún lugar de la tierra, haciendo algún ayuno también como el que estamos llevando a cabo. Bendígalos a ellos también, oh Dios eterno. Bendiga nuestras mentes en este momento y corazones. Prepárenos en gran manera y háblenos, Señor, desde lo alto con el poder y la majestad y la autoridad de lo alto. Traiga usted, Señor, palabra de vida eterna, que esa palabra pueda engendrar esa semilla, oh Dios, que pueda caer en el terreno que el Espíritu ha estado preparando en esta mañana, oh Dios. Ayúdenos, oh Dios, a crecer espiritualmente y que recibamos su palabra con gozo y que, oh Dios, podamos salir al final de este día transformados para la gloria de su nombre, por el Espíritu Santo. Querido Dios, que no podamos echar a la basura estos esfuerzos que estamos haciendo, que podamos tomar en cuenta y valorar primeramente las cosas celestiales y luego también nuestro esfuerzo humano que estamos haciendo, Dios. No venimos a perder el tiempo, sino, oh Dios, a consagrarnos más, porque queremos estar en el cielo un día con usted, Señor eterno. Todo eso se lo pedimos en el nombre majestuoso de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Cuando en la palabra de Dios, queridos hermanos, encontramos el versículo número 10, el versículo 26 del capítulo 15 del libro de San Juan, y dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Me llama la atención cómo introduce el Señor Jesús y habla dos veces de dos frases. Dice: cuando venga el Consolador, el Espíritu Santo, hace mención de Él mismo, a quien yo, refiriéndose a Él, Jesucristo, enviaré del Padre, hablando del Padre también. Una vez más dice el Espíritu de verdad, hablando del Espíritu Santo, que procede del Padre. Nuevamente menciona de dónde viene y quién es el que está enviando al Espíritu. Él dará testimonio acerca de mí, refiriéndose a Jesús mismo. Me llama la atención y me gusta cómo lo expresa el Señor Jesús. Enviaré del Padre y procede del Padre, dos veces. Y habla dos veces del Consolador también, pero también habla dos veces haciendo referencia y mención de Él también. Dará testimonio acerca de mí. Y cuando dice a quien yo os enviaré del Padre, ese versículo está cargado de un testimonio tan grande. Encierra la deidad completa como ellos mismos, y en un momento de la eternidad habla y nos abre la mente como en cierta ocasión, en algún momento de la eternidad, ellos tres se pusieron de acuerdo. Es algo muy hermoso, queridos hermanos, cómo podemos ver que la majestad del cielo, cómo verdaderamente el poder infinito es utilizado y a la vez obrado en la persona del Espíritu Santo a favor nuestro. Es tan grande, queridos hermanos, que cómo podemos ver ese poder tan grande, oh queridos hermanos, que se manifiesta cada día en nuestras vidas y nosotros le damos el permiso y la autoridad a Él. Me gusta cuando comienza el Señor Jesús. Vamos a ir al capítulo 14 del libro de San Juan, queridos hermanos. Hay un versículo donde vamos a comenzar a desatar esto, porque esto es muy hermoso, esto es muy maravilloso lo que vamos a estudiar en esta hora. Capítulo 14, versículos 16, 17 y 18 dice de la siguiente manera: y yo rogaré al Padre. Vamos a ver otra vez, aparece otra frase que leímos en el capítulo 16, versículo 26, pero mire, otra vez vuelve a aparecer acá. Y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros.
no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Me gusta cuando dice la palabra consolador. ¿No se han dado cuenta que verdaderamente cuando habla y el Señor Jesús cuando expresa estas palabras, no se ha dado cuenta y no ha descubierto que Él expresa muchas veces la palabra consolador? ¿Qué significa consolador? ¿O por qué el Señor Jesús está hablando de un consolador? ¿Por qué está hablando o a qué se refiere Él cuando dice y habla acerca de un consolador? ¿Por qué consolador? Porque el Señor Jesús, en vez de hablarle a sus discípulos acerca de lo que ellos iban a padecer, acerca de lo que les esperaba, acerca de la muerte, ¿por qué no les predijo la muerte que ellos iban a tener? ¿Por qué no les habló de una recompensa que iban a obtener por seguirlo a Él? ¿Por qué no les habló de los sufrimientos mismos y no les relató cómo Él mismo iba a sufrir con detalles completos de su propia vida, de su sufrimiento? ¿Por qué no les dijo eso? ¿Por qué les dijo y les estaba hablando de un consolador, de otra persona más? ¿Por qué? ¿A qué se refiere? ¿Qué significa eso? Queridos, en realidad el Señor Jesús está enfocando en algo más y sumamente importante. Como de la misma forma, hoy en día nosotros debemos estar enfocados también en la misma persona que Jesús mismo estaba introduciendo en ese momento. Cuando habla de un consolador, ¿qué significa consolador? Me gusta la forma y la manera como el apóstol Juan, el evangelista Juan, hace la introducción y escribe y relata exactamente de la misma forma y la manera como el Señor Jesús estaba pensando. Se refiere exactamente el evangelista Juan de la forma y la manera como Jesús hace referencia al Espíritu Santo. Por eso, si usted se da cuenta cuando Mateo, Marcos y Lucas hacen referencia del Espíritu Santo, en esos evangelios no se encuentra la palabra consolador, ¿sí o no? No se encuentra. ¿Por qué solo acá? Juan, el discípulo a quien Jesús amaba más. Ese discípulo es el que conocía más a su maestro. Tan adolescente que, dicen los exegetas y los teólogos, que a los 17 años decide ser un seguidor del Señor Jesús. Tan siquiera un joven apenas únicamente. Un adolescente, como podemos entender. Era maravilloso cómo este hombre decidió entregarse a Jesús una edad muy tierna, queridos hermanos. Imagínense. Por eso se hace de una forma muy necesaria e importante estudiar también el Evangelio de San Juan. En el Evangelio de San Juan encontramos la mayor cantidad necesaria acerca del Espíritu Santo, no solamente de información, sino también de cómo podemos conocerle. Por eso Juan conocía mejor a Jesús que los otros discípulos. Cuando él escribe acerca de un consolador, está hablando de alguien que iba a venir en busca y a la misma vez en ayuda de unos discípulos. La palabra que aparece ahí como consolador es la palabra griega parakletos. ¿Qué significa? ¿O cómo dije que es? Parakletos, ¿verdad? Muy bien, pero parakletos significa, se deriva de dos frases, está compuesta de dos frases, que está compuesta de para y luego la otra es kletos. Que la palabra parakletos o para y luego kletos, para significa uno que es enviado y kletos significa a estar al lado de. ¿Qué significa eso? ¿Por qué dice parakletos? Para, que como vuelvo a repetir, uno que es enviado y kletos, que significa a estar al lado de. Pero ¿por qué el Señor Jesús está haciendo mención de parakletos o está haciendo mención del consolador? ¿Por qué? La mayor preocupación, hay algo envuelto ahí, una presión psicológica, queridos hermanos, que como podemos ver del capítulo 13 al versículo 17, es el discurso maestro del Señor Jesús antes de partir al cielo. Es una mayor preocupación del Señor Jesús dejar instruido a unos discípulos que Él sabe que van a seguir una misión, van a continuar algo, pero que no están preparados aún. Sin embargo, si usted se da cuenta, Él se preocupa más en esas criaturas que Él está dejando, en esos chiquititos que se van a quedar para continuar una misión. Aparentemente y al ojo humano parece una misión imposible de cumplir, pero con el Espíritu Santo, al Consolador, al Paracleto Divino que vendría en ayuda de ellos, todo iba a ser posible. ¿Por qué? Me gusta lo que estamos hablando en esta hora. ¿Saben por qué? Porque el título verdaderamente de lo que le hemos llamado en esta hora es el poder infinito del Paracleto Divino. ¿Saben por qué? Porque, miren, a mí me gusta hablar del Espíritu Santo y me gusta el Espíritu Santo también, porque es demasiado hermoso cómo Él trabaja en nuestras vidas. Muchos de ustedes han sido testigos verdaderamente de lo que Él ha hecho en sus propias vidas, ¿o no es así?
Algunos los ha traído a los pies de Jesús, los ha transformado y los ha cambiado. Otros tenían un mal carácter y mal genio, practicaban ciertas cosas antes en su pasado, pero ahora cuando se entregaron al Señor Jesús, todo eso fue cambiado, fueron despojados de esa vida antigua, ¿sí o no? Entonces, queridos hermanos, hemos sido testigos del trabajo del Espíritu Santo en nuestras propias vidas también. Pero cuando hablamos de Paracletos, ¿por qué Jesús está enfocando de un consolador? Como dijimos que iba a ser uno que es enviado para estar al lado de, es sumamente importante, queridos. ¿Saben por qué? En el pensamiento de los discípulos estaban demasiado tristes porque aquel Mesías a quien ellos habían creído se iba a ir. Está pronto a partir, está hablando acerca de su ida. Pero ¿qué está pasando acá? Ese Mesías que hemos creído y que hemos seguido y aceptado, en este momento nos va a dejar, está a punto de irse. ¿Y qué va a pasar con nosotros? ¿Dónde está aquel Mesías que hemos seguido? Entonces, ¿dónde quedarán esas palabras y esas promesas? Por eso había una situación psicológica envuelta en la mente de los discípulos, queridos hermanos. ¿Qué va a pasar de nosotros? ¿Dónde está entonces aquel Cristo que nos prometió seguir y continuar con nosotros para siempre? Es algo de suma importancia, queridos hermanos. ¿Saben por qué? Cuando está hablando de Paracletos, les está diciendo la palabra Paracletos, pero muy aparte de significar uno que es enviado para estar al lado de, también significa que les está diciendo Jesús que les iba a enviar otro compañero consultor, otro consejero, otro guía, otro mentor, otro como yo, otro que los sostendrá, otro que estará con ustedes, otro que les enseñará también. En otras palabras, Jesús lo que está diciendo es: el mismo poder que yo tengo, Él también lo tiene. La misma autoridad que yo tengo, Él también la tiene. El mismo poder que ejerzo, Él también la tiene. Los mismos atributos que yo tengo, Él también los tiene. El mismo poder, la misma autoridad y majestad del cielo es también la misma de Él, porque también Él es todopoderoso. Si yo soy poderoso, Él también lo es. Queridos hermanos, por eso se hace sumamente importante conocer al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo también es Dios y Él es todopoderoso también. Alabado sea el nombre de Dios por eso. Queridos hermanos, por eso cuando se habla del Espíritu Santo y de una vida en el Espíritu, no se espera y también no se concibe, tampoco es de poder ver y contemplar a cristianos que vivan de una forma como, ¿qué puedo decir? De una forma desinteresada del Espíritu Santo. ¿No se ha dado cuenta que la mayoría de las iglesias ejerce y carece verdaderamente de una sequía espiritual del Espíritu Santo? En nuestros días, queridos hermanos, es importante hacer una entrega total al Espíritu Santo, porque si eso no ocurre, queridos hermanos, nadie de nosotros podrá entrar al cielo. Imagínense, ¿es de suma importancia el Espíritu Santo entonces? Es de suma importancia, queridos hermanos. Por eso cuando dice: os enviaré, y que habla de un consolador, es hermoso porque está diciendo entonces que el mismo poder que ejerce Jesús, la misma deidad que habitaba en Él, también asimismo cuando Él dice y menciona que y vendremos y haremos morada en Él y habitaremos con Él también. Imagínense, Jesús utiliza la palabra, o mejor dicho, los exégetas utilizan la palabra personalidad corporizada. ¿Por qué personalidad corporizada? Cuando dice en el Evangelio de San Juan, cuando dice y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, nos está comparando a nosotros como parte del mismo también. Pero cuando está hablando del Consolador también, y yo os enviaré del Padre el Espíritu que vendrá, pero cuando habla del Consolador también, y dice que y vendremos y haremos morada en Él y habitaremos en Él, está hablando de que a través de la persona del Espíritu Santo también, entonces la deidad completa vendría a esa persona. Se hace suma importancia entonces, así como en Jesús habitaba la deidad, así también en nosotros, queridos hermanos, la deidad completamente puede ser manifestada en nuestras vidas también. Por eso se hace necesario. Me gusta cuando dice el versículo, donde estamos en el capítulo 14, y dice el 17, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir. ¿Por qué el mundo no puede recibir el Espíritu Santo? Porque el mundo no tiene futuro. El mundo no tiene un futuro eterno. Las cosas pasajeras, vanas, cosas, tentaciones, pudriciones, toda la basura de este mundo no es eterno, ¿o no es así? El mundo no tiene futuro, por eso el mundo no lo puede recibir. Si usted y yo hemos aceptado al Señor Jesús, entonces tenemos la dicha y el privilegio de recibir a ese ser omnipotente también. Por eso el mundo no lo conoce también, dice Jesús, pero usted y yo sí lo conocemos. Queridos hermanos, es de suma importancia. Nuestra salvación está garantizada y afianzada ahora en nuestros días en la persona y en el nombre del Señor Jesús, pero también en el Espíritu de Jesús también. Por eso se hace necesario vivir una
una vida espiritual, conocer al Espíritu Santo también, tener una relación íntima con Él, relacionarnos, platicar, conocernos, contarle todo a Él. Nuestra vida completamente debe de depender de Él también, queridos hermanos. Se hace de suma importancia, porque si eso no ocurre, nuestras vidas espirituales pueden ir muriendo a cada día. Tantas familias, queridos hermanos, que están hoy en día haciéndose pedazos en diferentes iglesias. Hace unos días estábamos en una iglesia y veía cómo los hermanos venían después de la predicación y me llama un hermano y me dice: quisiera hablar con usted a solas. Yo le dije: sí, hermano, claro que sí. Y cuando fuimos a platicar, me dijo: mire, hermano, mi hogar se está cayendo a pedazos. Mi esposa está haciendo estas cosas y está a punto de irse de la casa. Y otra hermana también viene y luego después de eso y me contó: mi matrimonio se ha acabado, pero yo sigo confiando en Dios. Y luego así sucesivamente otra persona viene y me dice: hermano, quiero que ore por mí. Queridos hermanos, la iglesia está siendo atacada de una forma muy grave y muy fuerte. Y si nosotros no nos ponemos a pelear en esta hora, si en vez de quejarnos, si en vez de ponernos a pelear, nos ponemos a quejar y a llorar y a reclamar y a la vez a ver de qué forma o a señalar los errores de los hermanos, queridos, estamos perdidos también nosotros. Estamos en el mismo error que los que están allá afuera. Verdaderamente nosotros tenemos que ponernos a pelear en vez de ponernos a llorar, ¿o no es así? Cuando usted va a la guerra, ¿qué es lo que tiene que ponerse? ¿Qué es lo que va a hacer allá? A pelear. Entonces, ¿qué estamos haciendo en este mundo? ¿Qué tenemos? Una guerra también espiritual. ¿Y qué estamos haciendo hoy en día? ¿Estamos peleando? Muchos de nosotros inclusive hemos hecho alianza con el pecado, ¿sí o no? Que es una lástima, es una pena, es una vergüenza también. ¿Cómo podemos hacer alianza con el pecado sabiendo que tenemos y creemos y confesamos tener y entregarnos a un Dios todopoderoso que es santo también? ¿Dónde está la santidad de Dios también? ¿Dónde han quedado los hombres de Dios? ¿Dónde han quedado las mujeres de Dios también? Los jóvenes de Dios. ¿Dónde han quedado esa gente? Jehová no tiene con quién trabajar hoy en día. Es muy triste y lamentable que la gente se ha entregado al pecado en vez de que al Espíritu Santo. ¿O no es así? Muchos han hecho pacto con el pecado únicamente. Les gusta vivir, pecar y vivir, pecar y vivir de la misma forma como lo hacen a diario. Cierta vez hablaba con una joven hace como más de un año y me decía: ¿sabes una cosa? Yo le decía: dime. A mí me gusta Dios, decía, porque mira, es que Dios, mira, cómo nos perdona cada rato. No importa cuántas veces caigamos y nos levantamos y otra vez nos vuelve a perdonar, y no importa cuántas veces. Mira, a veces usted puede ver que a la gente en realidad le gusta andar pecando, ¿o no es así? A veces muchos tenemos un concepto erróneo y errado de Dios. Que Dios es tan bueno que nos puede perdonar las veces que nosotros querramos y pretendamos, y no las veces que Él pueda y quiere. A veces hemos hecho una alianza tan grande con el pecado que nos gusta revolcarnos en lo mismo. Nos gusta hacerlo varias veces y repetidas veces, y lo peor de que cuando venimos a presentarnos a Dios, actuamos como si no lo hubiéramos hecho, ¿o no es así? Y qué pena y qué vergüenza, porque verdaderamente si pretendemos ir a un cielo y ser santos y santificar nuestras vidas hoy, lavar nuestras ropas en la sangre de Jesús, entonces ¿qué vamos a hacer? ¿Qué estamos haciendo hoy en día? Estamos teniendo una alianza con el pecado de tal forma, de tal manera que el diablo, los demonios, el pecado mismo tienen poder sobre nosotros, queridos hermanos. ¿Dónde está el poder de Jehová en nuestras vidas también? ¿Por qué en nosotros se ve una vida tan arrastrada? Si hablamos de un Dios tan todopoderoso, los ángeles, me imagino, cómo se quedarán viendo y lamentando que seres tan caídos y pecadores como nosotros tengamos la capacidad de almacenar y a la vez seamos templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 3:16, el apóstol Pablo dice que somos morada y templo del Espíritu Santo. Pero, queridos hermanos, ¿morada de qué somos nosotros en realidad? ¿Ya se ha preguntado usted mismo? ¿Morada de qué es su propio cuerpo? ¿Ya se ha preguntado usted mismo verdaderamente a quién le pertenece? ¿Y morada de quién es usted? El Señor Jesús dijo que tuviéramos cuidado, porque si el Espíritu de Dios no habita en nosotros, entonces ¿morada de qué nos podemos convertir? Morada de Satanás, queridos hermanos. Y tengamos mucho cuidado. Esto es verdaderamente muy preocupante, y es de suma importancia que nosotros hagamos un pacto con Dios y dejemos de hacer la jugada como que no estuviéramos en ello. Solo pretendamos hacer únicamente cargar la Biblia debajo de las manos y vivir la misma vida, la misma rutina cada día. Leamos otra vez lo que dice el versículo. Estamos en el capítulo 14, versículo 17. Pero el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no le ve,
ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Mire cuando dice, no os dejaré huérfanos, vendré otra vez. Cuando dice él, vendré otra vez, se está refiriendo no a su segunda venida, no se está refiriendo a la segunda venida de la que nosotros estamos esperando, no, se está refiriendo a la venida del Consolador, se está refiriendo a la venida del Espíritu Santo. Por eso cuando dice en el capítulo 15, donde estamos hace ratos, el versículo 16, capítulo 15, versículo 26, dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, que procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Me gusta la palabra enviar que aparece ahí, porque cuando dice a quien yo os enviaré del Padre, esa frase tiene una connotación muy grande, hermanos. Tiene un significado muy fuerte también. Cuando dice enviaré del Padre o será enviado por el Padre, la palabra que aparece ahí es la palabra griega pempo y apostelo. Para decir enviado o enviar, utilizan la palabra pempo y la palabra apostelo. ¿Qué significa? La palabra pempo es una palabra griega, ambas son palabras griegas, pero cuando se refiere a la palabra pempo se está hablando de una entrevista. Se está hablando de que el entrevistador tiene una entrevista con que el enviador tiene una entrevista con el enviado, que le comenta todos los asuntos, los planes de la misión, los beneficios de la misión, todo lo que el enviado va a ir a hacer. Entonces cuando va y sale va a cumplir apostelo. ¿Qué es eso? Va a cumplir la misión, va a cumplir de todos los puntos que hablaron, va a cumplir de todo lo que ellos se pusieron de acuerdo, va a cumplir de todos los puntos que discutieron, va a cumplir de todos los puntos que en esa reunión secreta tuvieron. Entonces, cuando por eso habla de que el Padre enviará en mi nombre, significa que en un día, en un momento de la eternidad, los tres se pusieron de acuerdo. Por eso es sumamente importante, queridos hermanos, estar nosotros también de acuerdo con el Espíritu Santo, tener esa relación con Él, tener esa entrevista con Él, porque si no tenemos esa entrevista, entonces nuestra vida puede seguir igual. Nuestra vida no puede cambiar. ¿Se acuerdan de Moisés? Cuando habló allá en la zarza con Dios, su vida no pudo ser igual también. Moisés habló con Dios, Jehová corrigió a Moisés. Moisés reclamó a Jehová, Jehová corrigió a Moisés. Es hermoso porque Moisés también pide sabiduría y Jehová lo capacitó también. Y nosotros hoy en día también necesitamos pedir esa misma sabiduría. Necesitamos ser capacitados por el mismo Espíritu que capacitó a Moisés también. El mismo Espíritu que capacitó a Jesús también. La gente decía que verdaderamente que Jesús hacía los milagros. ¿Por quién? Por Belcebú. ¿Y por quién los hacía él? Por el Espíritu de Dios, queridos hermanos. Él dijo, no, el Espíritu del Padre, el Espíritu de Dios que mora en mí, Él es el que hace todas las cosas que yo hago. Queridos hermanos, cuando nosotros también nos entregamos al Espíritu, Él es el que hace todo en nosotros, por nosotros y a través de nosotros. Es hermoso, ¿verdad? Queridos hermanos, por eso se hace de suma importancia. Hoy en día, le agradezco a Dios porque nos ha dado este día de oración y de ayuno, queridos hermanos, porque algunas iglesias, queridos hermanos, nosotros estamos tan privilegiados de tener un techo, cosa que otras personas no lo tienen en diferentes partes de la tierra, ¿o no es así? Tenemos un techo donde reunirnos, donde alabar a Dios. Otras personas desean, queridos hermanos, muchos debajo de un árbol lo hacen, pero imagínese usted, si muchos lo hacen debajo de un árbol y nosotros que estamos privilegiados aquí en esto, hay personas que verdaderamente no les importa dónde van a adorar a Dios, aunque sea debajo de un árbol, debajo de un ranchito, debajo de cualquier lugar humilde, queridos hermanos, pero hay gente que está más consagrada a Dios que nosotros, ¿o no es así? Ellos están más agradecidos porque caminan más por fe que por todo lo que ven. Nosotros a veces nos dejamos guiar por todo lo que vemos, pero verdaderamente estamos más ciegos que otras personas. Por eso, queridos hermanos, se hace importante que hoy abramos nuestros ojos, permitamos al Espíritu de Dios que penetre en nosotros y que verdaderamente se adueñe de nuestras vidas, porque el tiempo es hoy de cambiar, el tiempo de cambio es hoy. Nuestras familias deben de consagrarse a Dios hoy. Los papás se deben de consagrar a Dios hoy también. Los hijos también. Las esposas. Por eso Jehová no encuentra gente con quien trabajar. No lo hay. ¿Dónde están los jóvenes para Jehová? ¿Dónde están las mujeres que Jehová ha escogido también? Las mujeres como Débora. Las mujeres aquellas como las... ¿Se acuerdan de Ana? Esas mujeres espirituales. ¿Se acuerdan de María, la mamá de Jesús? Mujeres espirituales también. ¿Dónde han quedado esas mujeres hoy en día? No aparecen también hoy en día. Lastimosamente solo se mencionan y han quedado descritas en la Biblia. Pero hoy en día parece ser de que han sido más absorbidas
por las cosas de allá afuera y no por el Espíritu de Dios. Y los hombres también se están dejando llevar por ciertas cosas y no ser atrapados por el Espíritu Santo. Queridos hermanos, que el día de hoy usted y yo hagamos un pacto con el Espíritu Santo y vivamos de toda palabra que sale de la boca de Dios, para que seamos sustentadas por el mismo Espíritu que sustentó a Jesús en esta tierra. No importa qué tan mala sea la tierra, no importa qué tanto pecado hay. Por eso Jesús te dejó a ti y me dejó a mí, para que como luz brillemos y resplandezcamos por ese mismo Espíritu que obraba en Jesús también. Imagínate que en tu propia vida se manifieste el Espíritu de Dios. ¿Cuántos milagros no pueden ocurrir? ¿Cuánta gente no puede ser sanada? ¿Cuánta gente no puede venir a los pies de Jesús? Es de suma importancia, queridos hermanos. Por eso si se habla de un Espíritu todopoderoso, de un Espíritu ser omnipotente, de un Espíritu que todo lo puede, entonces, queridos hermanos, ¿cómo se puede esperar que nuestras vidas en la tierra sean tan arrastradas y sin poder? No se puede y no se espera eso, queridos hermanos. Queridos hermanos, que el Señor nos ayude cada día a continuar y que este día, queridos hermanos, no lo tiremos a la basura. Que este tiempo que hemos pasado sentados acá, no únicamente hayamos venido a calentar las bancas, sino que verdaderamente valoremos el esfuerzo que estamos haciendo también. Dios está valorando tu tiempo y tu presencia aquí en la iglesia, dentro de la iglesia. Dios sí lo valora, claro que sí. Valórate tú también, valora el empeño que le has puesto a las cosas de Dios, valora tu esfuerzo también. No eches todo a la basura, ponte a pensar en lo que estás haciendo. Hoy prácticamente estuvieras allá sentado en la televisión, comiendo tranquilamente afuera, con tus familiares compartiendo. Es fin de semana, ¿quién no quiere estar compartiendo con su familia? Pero el Espíritu de Dios te ha traído acá hoy. El Espíritu ha puesto en tu corazón que ayunes, que ores, que te entregues a Él. Valora tu tiempo por el amor de Dios, no eches todo a la basura. ¿Cuántas veces el Espíritu se ha cansado, pero aún así sigue incansable llamándote? Los ángeles trabajando también. ¿Cuántas veces Dios no te sigue llamando? No eches a la basura todo lo que estás haciendo hoy. Ponlo en las manos de Dios, deposítaselo a Jehová y Jehová trabajará en tu vida. Alabado sea el nombre de Dios. Que Dios nos ayude y que Dios nos fortalezca y nos ampare también. Que el Señor nos bendiga a cada uno por nombre, hermanos y queridos. Dios y omnipotente Padre Celestial, bendecimos su nombre, oh Dios, y lo alabamos porque usted es Dios y es todopoderoso. Gracias le damos, Señor, en esta hora porque la presencia del Espíritu Santo está con nosotros. Gracias por los ángeles también que han sitiado este lugar para que la presencia del majestuoso ser celestial se haya manifestado en esta hora con nosotros. Bendiga las vidas, oh Dios, las mentes y los corazones. Ayúdenos a continuar, Señor, alabándolo y entregándonos más a usted, vaciándonos más de nosotros mismos y llenándonos de la presencia del Espíritu. Que podamos salir de acá, Señor, transformados y resplandeciendo, oh Dios, a una nueva persona, a un nuevo cambio de la mente, oh Dios eterno. Gracias le damos, Señor. Bendiga a los demás predicadores, oh Dios, que continuarán y los demás programas, Señor, que continúan. Todo eso se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.